general, ¿cuáles son los reclamos de los estudiantes, las demandas? ¿Tienen que ver con lo que sucede al interior de la escuela o se relaciona con el afuera? Eso es muy diverso. En realidad uno puede aventurar un poco a modo de hipótesis que en primer lugar depende mucho del contexto en el que está cada escuela, ¿no? En el sentido de la provincia donde se ubique, de las problemáticas que estén presentes en esas localidades. Nosotros insistimos mucho en hacer análisis situacionales, ¿no? De situaciones específicas que nos permitan pensar esa presencia de las formas de participación política, y ahí por lo tanto encontramos diversidad de situaciones, ¿no? Desde quejas a veces por la infraestructura, que fueron incluso las que motivaron tomas en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, o por cambios en las modalidades y en las materias, en la cuestión curricular, pero también muchas veces los jóvenes organizan jornadas de convivencia con todo lo que tiene que ver con la conformación de acuerdos institucionales de convivencia, organizan charlas sobre, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre dónde ir a estudiar o salidas laborales, sobre derechos sexuales y reproductivos. Es decir, hay un clima también que es diferente en el sentido de que hoy la escuela se ha transformado en un espacio donde se habla mucho más de todos estos temas. Desde la ley de joven también, los de la ley de salud, de derechos sexuales y reproductivos, la ley de matrimonio igualitario, todo eso repercute en la escuela. A veces los estudiantes se quedan en el reclamo específico de lo que sucede en su escuela. A veces lo relacionan con la política educativa, ¿no? De su provincia o del país. Ahora, también han hecho reflexiones en relación a las tomas, los acuerdos, los desacuerdos. ¿Qué pensás? Efectivamente, bueno, como señalaban recién los comentarios, la toma es una medida extrema, ¿no? Y ellos son conscientes de que efectivamente es como la última alternativa que queda para hacer oír sus reclamos. Lo que uno puede observar es que efectivamente dos cosas me animaría a decir sobre las tomas. Por un lado, que implica una posibilidad de apropiación del espacio público que es una escuela, en el sentido de que tomar la escuela, de ocuparla, de sentirla que uno puede asumir ese lugar y cuidar el espacio, al mismo tiempo tiene este aspecto. Por otro lado, crea una suerte de división intrageneracional entre los que están a favor de las tomas y los que están en contra, ¿no? Y eso también es necesario reflexionar o producir algún tipo de discusión acerca de qué ocurre en una escuela cuando la mitad decide hacer una toma y la otra mitad está en contra. Bueno, el problema es cuando no es suficientemente representativa, ¿no? Exactamente, porque entonces ahí mismo afloran un poco las tensiones que nosotros vemos que no son únicamente con las generaciones precedentes, sino son muchas veces al interior de cada generación. Y en ese sentido es interesante que ellos puedan discutir y que la toma cuando ocurra cuente con la legitimidad necesaria, ¿no? Como con la fuerza que también le puede dar una presencia masiva de estudiantes y no que sea una forma de disrupción o de ruptura al interior de los propios estudiantes. Pensaba en la etapa evolutiva que abarca el periodo de la escuela secundaria. Los adolescentes tienen ideales, son naturalmente solidarios, pero por otra parte necesitan posicionarse ante los adultos, ¿no es cierto?, para poder diferenciarse. ¿Cómo se conjuga todo eso con la participación política? Así es, nosotros entendemos que la juventud es construcción social que se da en el vínculo con otros y fundamentalmente con ese otro que es el adulto, sería la contracara, ¿no?, del joven. Por lo tanto, efectivamente, la presencia o ausencia de política tiene que pensarse en función de cómo se dan esos vínculos intergeneracionales. Muchas veces adultos promueven la formación de centros de estudiantes y los jóvenes no quieren hacerlo porque a la vez eso es una manera de diferenciarse del mundo adulto, ¿no? La verdad casi me parece que no tiene gracia para ellos que sean los propios docentes los que promuevan que se pueda crear el centro de estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos una que aparece ahí en el libro, una anécdota muy interesante de una chica que era militante de una organización social en Punta Lara, en Ensenada, joven que tenía su militancia y que precisamente por esa militancia los directivos querían que ella organizara el centro de estudiantes y ella no tenía ningún interés porque sentía que
en la escuela no necesitaba plantear sus demandas de esa manera, sino que tenía un vínculo que se construía desde otros aspectos. Entonces esas cuestiones son interesantes, por eso pensamos que la política es mucho más amplia que el hecho de contar o no con centro de estudiantes, ¿no? Porque tenemos casos como estos. A veces, bueno, es esta cuestión de una época diferente, donde los adultos promueven la participación de los jóvenes. Bueno, el joven también necesita algún espacio de diferenciación y de construcción de esa distancia, si se quiere, con los adultos. Me parece que los distintos testimonios que hemos escuchado tienen en los recuerdos una gran valoración de lo que ha sido la participación o la falta de participación si no tuvieron oportunidad. ¿Crees que todo esto tiene relación con la formación ciudadana? Así es. Algunos testimonios señalaban esta idea del aprendizaje, ¿no? Que implica el hecho de haber estado en una escuela donde, sea porque la persona participó o sea porque había un clima de participación, porque no necesariamente esa persona tal vez se haya inmiscuido tanto, pero el paso por una institución donde se dan esas discusiones, donde se aprenden esas formas del ser ciudadano, que insisto, son muy distintas del ciudadano abstracto, sino que son parte de lo cotidiano, tienen una incidencia en el sentido de una persona con una posición mucho más crítica hacia los problemas de la sociedad, de mayor autonomía, de confianza muchas veces en poder hablar en público, en poder expresarse, en recuperar la posibilidad de decir lo que uno quiere decir sin que eso sea mal visto, ¿no? Y ese aprendizaje es realmente una de las grandes enseñanzas que tiene o que puede dejar la escuela secundaria.